Muchísimas gracias por el gozo, la alegría de estar con ustedes. Realmente estamos muy felices de estar aquí con ustedes. De verdad nos sentimos en casa, ¿entiende? Y espero que cuando ustedes vayan a Campeche también se sientan en casa, porque no se vale pasar a Campeche y no visitar nuestra casa como familia y la casa espiritual donde Dios nos ha plantado. Así que son bienvenidos allá. De verdad se los decimos, les llevamos a comer el mejor pescado, el mejor marisco, los mejores antojitos y las mejores comidas tradicionales de Campeche. Amén. Denos por favor el honor también de recibirles y de servirles. Así que pronto sus pastores también van a estar por allá. Amén. Gloria a Dios. Démosle otro aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse. Efectivamente me acompaña mi esposa Marta. Probablemente algunos ya la conocen, pero si algunos no la conocen, ella es Marta. Con toda libertad puedo decir, es la flor más bella de Campeche. Fíjese, venía platicando con los pastores y les decía que estamos en la ciudad. Yo vivía aquí en Cuernavaca y mi plan era quedarme en Cuernavaca. Vivía aquí por Atlacomulco y mi plan era quedarme en Cuernavaca. Dije, no, que voy a regresar a Yucatán o a Mérida o por allá. No. Yo me voy a quedar aquí. Aquí voy a hacer mi vida, aquí me voy a establecer. Y estaba trabajando y estudiando obviamente acá. Y entonces fui de vacaciones a Campeche. Fui de vacaciones y no iba con mucho entusiasmo, ¿no? Pero fui porque allá estaban mis padres y allí ya conocí a mi esposa. La conocí y ay, Dios mío, ¿verdad? Bueno, además creo que me dio de tomar agua de pozo. Porque dicen que cuando te dan a tomar agua de pozo es que te quieres quedar. Así que a lo mejor también influyó un poquito eso, ¿verdad? El agua de pozo. Pero bueno, ese es un chiste. Pero gloria a Dios. Así que desde hace 40, ya en este año vamos a cumplir 41 años de casados y estamos muy felices. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque los planes de Dios son inescrutables. Muchas veces la voluntad de Dios es incomprensible. ¿No le ha pasado? Que la voluntad de Dios a veces es incomprensible, no la comprendemos. Decimos, pero ¿por qué, Señor? Decimos, no, Señor, se supone que no, o se supone que sí. No, muchas veces la voluntad de Dios es incomprensible, pero jamás va a ser cuestionable. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que cada vez que veo a mi esposa digo, esta es la voluntad buena. Perdón. La voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida. Puedes decirle, varón, ver a tu esposa y decirle, tú eres la voluntad buena, agradable y perfecta para mí. Ahora tú, esposa, dile a tu esposo, y tú, mi vida, cariño, negrito, chaparrito, no sé cómo le dices, ¿verdad? Nada más no le digas bebé, porque si no, lo atas con los dichos de tu boca, ¿verdad? Algunos dicen, ay, mi bebé, y por eso se porta como bebé, ¿verdad? Ay, mi niño, por eso se porta como niño. No, las esposas necesitan un esposo, ¿verdad? Necesitan un hombre, ¿me entiende? Y ese debe ser su esposo, un hombre de Dios. Así que dile con mucho cariño, tú eres la voluntad buena, agradable, como que algunos la están pensando. Bueno, hermanos, aunque sea por fe, dígalo. Porque luego nos acostumbramos, ¿verdad? Los cristianos hemos acuñado un montón de frases que luego ni son bíblicas, luego que no revelan ni enseñan la verdad, ¿no? Y decimos por fe. Y a mí me encanta cuando de repente alguien dice, por ejemplo, vamos a tener nuestro retiro familiar en Playa del Carmen. Y algunas, le digo, ¿usted va a ir al retiro familiar? Por fe, pastor, por fe. En realidad lo que me quiere decir, a ver, a lo mejor voy. Pero ese a lo mejor en realidad es que no cree, porque querer si quiere, no cree que pueda ir.
Oh, que no me va a alcanzar, que es muy caro, que no me van a dar permiso en el trabajo, etcétera, etcétera. Y a mí me encanta cuando dice por fe, seguro por fe. Entonces sí vas a ir. Ah, y claro. Primero, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me entiende? Y luego la fe, Dios respalda. Dios se compromete con los que le tienen fe, le creen a Él. Entonces, cuando yo digo por fe, entonces yo estoy diciendo en nombre, en el respaldo del Señor, yo voy a ir. Y yo siempre les digo, el que tú quieras ir al retiro de varones, dice, ¿quiere ir usted? Sí, sí, ok. ¿Quién produce ese deseo? ¿El diablo? ¿Satanás? ¿La suegra? ¿La esposa? ¿Quién produce ese deseo? Dios. Dios produce ese deseo. Entonces la Biblia dice, no sé, mi Biblia dice que Dios es el que produce el querer como Él hacer. Y yo le digo, si Dios puso ese querer en tu corazón, Él pondrá el poder, el recurso, la provisión para que tú vayas. Aleluya. ¿Alguien lo cree? Bueno, entonces todos los hombres se van a inscribir después de la reunión. No sé, hasta como que me estoy animando a ir a Acapulco. ¿Me entiende? Lo bueno es que es solo de hombres, no hay mi esposa. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Años. Una vez vine a un campamento aquí en Pie de la Cuesta. Pie de la Cuesta. Me picotearon los moscos. Pero estaba yo contento porque había una muchacha que me gustaba. No es cierto, no es cierto. Entonces, amados, es una bendición. Ya me estoy saliendo del tema. Pero muchas gracias. Así que en el nombre de Jesucristo, le esperamos allá en Campeche. Vámonos a la palabra rápidamente. Y estamos hablando acerca de establecidos. Queremos honrar la línea, la serie que sus pastores están llevando acerca de arraigados, que es lo mismo. Arraigados, confirmados, edificados, establecidos tiene que ver con lo mismo. ¿Me entiende? Entonces vamos a seguir la línea. Yo quiero contribuir, quiero colaborar con la línea de sus pastores en cuanto a la enseñanza que está trayendo para la edificación de esta hermosa familia. Qué entusiasmo, hermanos, qué entusiasmo. Otra vez voy a decir, probablemente no lo oyó, el Espíritu Santo le da una segunda oportunidad para que le dé gloria. Qué hermosa familia, qué maravillosa casa. Aleluya. Porque ustedes, nosotros somos la casa de Dios. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces dije? Yo me acuerdo que decía, y hoy nos vamos a la iglesia. E iglesia nos referíamos al templo, al auditorio, al edificio. Y el templo y el auditorio no es la casa de Dios. El auditorio, por muy bonito que esté, por muy bien estructurado que esté, no es la casa de Dios. ¿Me entiende? La casa de Dios somos nosotros. Y Él la está edificando. Y Él, va a terminar la obra. No la va a dejar en obra muerta o obra negra, como se le dice. No, la va a terminar, la va a perfeccionar. Y va a ser gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Aleluya. Dile al que está a tu lado, Dios está haciendo un buen trabajo contigo. ¿Verdad? Bueno, pero este edificio, ese sí es nuestra casa. Amén. Este edificio es nuestra casa. Por eso estamos comprometidos en su edificación, en su construcción, en su mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta es nuestra casa. Estamos comprometidos a cuidarla, a guardarla, a protegerla, a ensancharla. Porque esta es nuestra casa. Pero el Espíritu Santo está comprometido con su casa, su familia, su cuerpo, que somos nosotros. Aleluya, ¿me entiende? Así que gloria a Dios. Vamos entonces
hablar acerca de 3 áreas en las que debemos ser establecidos. 3 áreas donde cada creyente debe ser establecido. ¿Me entiende? Porque vamos a leer que Dios no solamente nos salvó, Dios no solamente nos reconcilió con Él, no solamente nos llamó a vida eterna para adornar su casa, no, sino para ser establecidos, arraigados, afirmados en su casa. Pero hay 3 áreas en las que debemos establecer, o los creyentes, o sea nosotros. No importa si somos pastores, no importa si tenemos ministerio, liderazgo, no importa si tenemos 20 años, 30 años o 1 año, 6 meses, si somos nuevecitos, ¿verdad? En la casa, pero no somos nuevecitos en el Señor, porque Él nos escogió desde la eternidad. ¿Oyó? No somos nuevecitos, somos nuevecitos en la casa, pero no somos nuevecitos en la eternidad, perdón, en el Señor, porque Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y le digo que nos escogió porque es un privilegio que te escojan, es un privilegio que te elijan, no teniendo derechos, no teniendo nada valioso en nosotros. Él nos escogió. Yo me imagino a Jesús, a Dios diciendo: voy a escoger a mi hermano. Ay, ¿cómo les va en su matrimonio? Me acuerdo allá en Cancún. Sí, se les ve que siguen en matrimonio, no en martirmonio. Qué gusto verles otra vez. Y entonces Dios les escogió, dijo, y yo me imagino que los ángeles dijeron: Señor, ¿cómo vas a escoger? Pero si mira, ¿cómo lo vas a escoger? Pero es que nuestro escogimiento no fue por méritos. Nuestro escogimiento fue por gracia. Porque estando muertos todos en nuestros delitos y pecados, Él en su gracia, nada lo cautivó, nada de nosotros lo cautivó. Mire, hay algo que nosotros decimos cuando dice: es que por amor a nosotros Dios dio a su Hijo. ¿Sabe que no es cierto? O sea, Dios no fue por amor a nosotros que dio a su Hijo, sino fue por amor a su Hijo que nos lo dio a nosotros. Eso dice la Biblia. Claro que vuelvo a repetir, a veces hemos acuñado frases que parecen bíblicas, que parecen muy espirituales, muy románticas, muy sentimentales, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios amó a su Hijo, y porque amó a su Hijo, lo entregó por nosotros. ¿Me entiende? Claro, la Biblia dice que nos amó, sí, pero en el Hijo. Porque fuera del Hijo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nos dio salvación, nos dio vida juntamente con Él por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces quiere decir que si Dios nos ama por su Hijo que está en nosotros, y porque nosotros hemos creído en su Hijo. Por lo tanto, Él, amados, no nos amó por valiosos, pero ahora somos valiosos porque nos ama. Otra vez se lo voy a decir: no nos amó por ser gente valiosa, pero como nos amó en Cristo Jesús, te amó a ti y me amó a mí en Cristo Jesús, es que ahora yo soy valioso, especial tesoro, la niña de sus ojos. Aleluya. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le cree a Dios? No me crea a mí, créale a Dios, porque eso dice su palabra. Entonces Dios nos llama, nos salva para ser establecidos. Porque al ser establecidos, nosotros somos la herramienta, la mejor, la más poderosa,
herramienta de Dios para hacer avanzar su reino en esta tierra y desde esta ciudad. Yo me gozo cada vez que vengo, bueno, la segunda vez que vengo, o cada vez que nos vemos, ya algunas veces con los pastores, siempre me están hablando, pues ya abrimos acá, pues ya abrimos acá, pues ya abrimos allá, pues ya compramos terreno para allá, pues ya compramos edificio para allá, ahorita le vamos a poner piso a la iglesia de Xosocotla, ¿verdad? ¿Qué es eso? El reino está avanzando y esa es nuestra tarea, ¿me entiende? Hacer avanzar el reino de Dios. Dios es el que establece su reino y lo estableció de manera definitiva desde que Cristo fue enviado, ¿me entiende? Desde la primera vez que Cristo vino, su reino se estableció, porque dice la palabra de Dios: el reino de Dios ha venido a vosotros. He aquí, el reino se ha acercado. El reino ya fue inaugurado y el reino fue establecido desde que Cristo vino. Pero Cristo se fue y en su plan eterno escoge a su iglesia, escoge a cada creyente para integrarlo a su cuerpo. Y si somos integrados a su cuerpo, automáticamente somos integrados a su propósito, no a nuestro propósito. O sea, Dios no va a trabajar y Dios no va a mover cielo, mar y tierra para nuestro propósito, para nuestro sueño, para nuestro anhelo. No, Dios nos llama y nos introduce, nos integra a su cuerpo, que es la iglesia, para que nosotros podamos entender y el propósito de Dios sea revelado en nosotros, y que dentro de ese propósito eterno es que somos la herramienta de Dios para hacer avanzar el reino de Dios hasta que Él venga. Y por favor, ni se ande ahorita preguntando: ay, ya va a venir el Señor, ahí están las señales, ahí están los prodigios, miren las lunas de sangre, y ay, las señales ya están listas. Hermano, no se ocupe en eso, porque esa no es nuestra ocupación hoy. Nuestra ocupación no es saber cuándo viene Cristo, de qué manera, qué señales se están cumpliendo. No, porque eso nos distrae de nuestra verdadera tarea, que es ser establecidos en su casa para ser esa herramienta gloriosa y poderosa de Dios, para hacer avanzar su reino hasta que de manera final, absoluta y en la consumación de los siglos, Cristo regrese y entonces de manera total, absoluta y final establezca su reino. ¿Y qué cree? Y nosotros reinaremos con Él. ¿No le da gozo? Vamos a reinar. Pero necesitamos, entre tanto que Él viene, necesitamos ser creyentes establecidos. Y vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Mire qué dice. Mire con qué claridad el apóstol Pablo nos habla acerca de la necesidad de ser cristianos, creyentes establecidos, plantados. Plantados. Vamos a leer Colosenses 1, versículo 21, dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, es decir, nos ha salvado por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Qué maravilla! ¿Ya ve usted? Dios no me salvó porque era santo, sin mancha e irreprensible. Si hubiera sido así, pues Dios sencillamente no me hubiera salvado. O sea, Dios no me salvó porque era santo, sin mancha e irreprensible.
Es más, Dios ni siquiera me salvó pobrecito, se va a morir, se va a ir al infierno. Vamos a salvarlo. Pobrecito. No. Ni nadie lo obligó, ni nada lo impresionó para salvarnos. Lo hizo por su gracia, porque lo decidió en su voluntad. Nos salvó. Ahora, escuche bien. Una vez que entonces ahora somos reconciliados, somos salvados, mire bien lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es la meta? Que seamos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, ¿es posible esto? ¿Es posible esto? Ser santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Habrá alguien en este auditorio que diga: ay, gracias a Dios, son las 12 del día, no he pecado hasta ahorita? Puede levantar su mano y decir: ay, Señor, ayúdame para que pase, aunque sea a las 6 de la tarde, yo no peque. ¿Habrá alguien aquí que diga: ay, gracias a Dios, pastor, son las 12 del día y mire, este día no he pecado? No lo hay. Y entonces, ¿cómo es que podemos ser santos, sin mancha e irreprensibles? Déjeme explicarle primero. Esto es un asunto de posición. Este es un asunto de identidad, pero en Cristo. Y claro, cuando yo entiendo esto, entonces también es un asunto de responsabilidad. Pero lo primero es que yo tengo que entender que es un asunto de posición, de identidad y de responsabilidad en Cristo. ¿Por qué? Mire, si usted hoy se muriera y usted reconoce, son las 12 del día y ay, Señor, ayúdame a no pecar, pero en realidad uno dice: Señor, si me levanté y le hablé mal a mi esposa, ya pequé. Ya le pequé. No le dije nada, pero la traté mal. Ya pequé, eso es pecado. Toda maldad es pecado, toda injusticia es pecado, toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Entonces, si yo me muero después de haber tratado mal a mi esposa este día, si me muero, ¿me voy al cielo o me voy al infierno? Aunque usted hubiere pecado, escuche lo que le voy a decir bien, por favor. Aunque usted hubiere pecado, usted se va al cielo. ¿Sabe por qué? Porque usted ha creído en Jesús. Y entonces hoy tenemos acceso a Dios y a todos los beneficios en el Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que está en nosotros. En otras palabras, Dios no ve a Roy, Dios ve a Cristo en mí. Cristo es el que sí es santo, sin mancha, irreprensible. Cristo es el perfecto en pureza. Cristo es el que venció. Cristo es el que nunca pecó. Cristo es. Entonces yo soy santo porque no me equivoco, no. Soy santo porque tengo al santo. Soy santo porque llevo al santo. No tengo mancha, ¿por qué? Porque no cometo un error, porque no me equivoco. No, porque llevo a aquel que sus manos nunca se contaminaron, sus pies nunca corrieron hacia el mal, y ese es Cristo. Y soy irreprensible, ¿por qué? Porque no hay ningún reproche. Dios le dijo a su hijo públicamente, se escuchó la voz: este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia, el que agrada mi alma, aleluya, a él oíd. Hermano, yo quiero que el Espíritu de Dios nos traiga un entendimiento de nuestra posición. Yo estoy en Cristo. Entonces ahora en Cristo tengo una posición. Por eso dice la palabra de Dios, mis amados, la palabra de Dios dice que Él es el primogénito. Pero que nosotros, dice, y que Él, hermanos, y que nosotros somos copartícipes con Él en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces usted y yo, por cuestión de posición, aunque fallamos, pero por cuestión de posición en Cristo, somos santos. Dile a su lado, Santa Marta. No sé cómo se llama tu esposo y dile Santo Tomás, no sé, Santo Francisco, sin mancha e irreprensibles. Número 2, es un asunto de identidad. Somos porque estamos en Cristo Jesús. Yo soy. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Para que fuésemos conformados a la imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es primogénito, de la palabra prototokos, de donde viene la palabra prototipo. Por eso es que somos y debemos ser la imagen visible de Cristo. Wow. ¿Me entiende? Entonces, es hermoso, pero también es un asunto de responsabilidad. Cuando yo entiendo esto primero, entonces digo, wow, ya esto no es una imposición. Esto ya no es el asunto de vivir en santidad, porque la Biblia también dice, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera, en toda vuestra manera de vivir. Que digan, sean santos. Entonces, pero cuando yo entiendo esto, es la gracia de Dios operada en mi posición en Cristo y mi identidad en Cristo, entonces todo ya no es regla, ya no es mandamiento, ya no es exigencia, ya no es imposición, ya no es jalar, ya no es empujar, sino es tener responsabilidad y decir qué privilegio. Y eso inspira mi vida para entonces responsablemente caminar en santidad, vivir en santidad, hablar en santidad, sin mancha, siendo irreprensibles delante de Dios. Aleluya. ¿Me entiende? Si no entendemos esto, entonces todo lo demás se vuelve religión otra vez. Hermano, tiene que portarse bien. Hermano, tiene que amar a su esposa. Bueno, está bien porque soy líder del grupo familiar, pues tengo que. No. Hermana, tiene que sujetarse a su esposo. Pero ¿por qué si él ni siquiera va a la iglesia? No. Toda instrucción de Dios deja de ser una ley, deja de ser reglas y se convierte en una expresión natural. ¿De qué? ¿De qué? De Cristo. Se vuelve, porque ¿quién es el que en realidad está actuando en ese varón para tratar a su esposa como a vaso más frágil? ¿Quién, él o Cristo? Cristo. ¿Quién es el que está actuando en la esposa para que la esposa respete, honre y obedezca a su marido? ¿Quién? Cristo. Yo solo soy entonces el vehículo. Yo solo soy el instrumento. Uy. Por eso seguimos leyendo.
Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Eso habla de santificación. Versículo 23, ponga mucha atención. Si en verdad, aquí está, permanecéis fundados, firmes en la fe. Eso es que arraigados también, establecidos. Si en verdad permanecéis fundados, firmes, establecidos en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Wow, aquí está. Cuando yo entiendo esto, cuando el Espíritu me revela y me da entendimiento de esto, digo, wow, Señor. Mi respuesta natural deja de ser una imposición. Si algo tú estás haciendo como regla, como imposición, como demanda, ni modos, tengo que decirte que estás en un estado de religiosidad. Porque no es sino que es la expresión natural de la revelación que entendemos de la gracia de Dios en nuestra vida. Y por eso es que entonces decido, determino y me comprometo a permanecer firme, a permanecer, como dice la palabra, fundado, a permanecer, hermanos, arraigado y establecido en la fe. En la fe, obviamente la fe en Cristo. Y que, amados, eso me va a llevar, mire qué tremendo, a ser creyentes inconmovibles, sin moveros de la esperanza, sin moverte de la esperanza, sin moverte del propósito, sin moverte, amado hermano, de la visión de la casa donde Dios te ha plantado. Inconmovibles. Y si somos inconmovibles, somos inquebrantables. Aleluya. Y por eso es necesario que nosotros comprendamos y entendamos no la necesidad, la bendición de ser creyentes establecidos, de ser creyentes inamovibles. Ahora bien, hay tres áreas donde necesitamos establecernos. La primera de ellas, amados, es que necesitamos establecernos en nuestra vida cristiana como un discípulo fiel de Jesucristo. Primero, parece básico, pero por ser básico es lo más importante. Porque cuando hablamos de algo que es básico, estamos hablando de la base, estamos hablando del fundamento, estamos hablando del cimiento. Y usted sabe que una casa, la fortaleza de un edificio, no depende de lo hermoso que puede hacer la arquitectura o la imagen que presenta, sino la fortaleza de un edificio depende de sus cimientos, depende de su base, depende del fundamento. Entonces, cuando hablamos de algo básico, amado, no estamos hablando de ay, eso ya lo sé, ay, eso sí. No, estamos hablando de la cosa más seria, más importante, en la que usted y yo necesitamos estar seguros que estamos establecidos. Y entonces por eso es que en primer lugar mi vida cristiana, mi relación personal con Dios,
La primera área donde debo de estar establecido es en mi relación personal, en mi comunión personal con Dios. Porque si no, escuche hermano, por favor, esto es muy importante. Porque si yo no me establezco en mi vida cristiana en relación, y válgame la redundancia, en relación o con respecto a mi relación personal con Dios, en mi comunión personal con Dios, escuche, voy a convertir al templo y voy a convertir a los ministerios en un subsidio espiritual de mi vida. Y la mayoría de los creyentes ven a los pastores, ven a los líderes y ven las actividades de la iglesia como un subsidio espiritual para sus vidas. Es decir, que su vida espiritual depende de la atención, de la enseñanza, de la capacidad, del tiempo que el pastor o los pastores o los líderes puedan invertir en usted. Porque si le dejan solo, si no le van a visitar, si no le atienden, si no le dan consejería, si no le ministran, su vida espiritual se empieza. Y luego, ¿quiénes son los culpables? De que usted esté desanimado, que usted ya no sienta lo mismo, que usted está batallando con el pecado. ¿Quiénes son los culpables? Es que el pastor no me visita, el pastor no me atiende, el pastor no ora por mí, el pastor nunca tiene tiempo para mí, los líderes, ¿verdad? Y luego también las actividades de la iglesia. A veces intencionalmente, pastor, suspendo actividades de oración a nivel general para ver si de manera personal los creyentes siguen orando. Ay, pastor, ¿por qué no regresan las oraciones los miércoles? Porque teníamos oraciones a las 8 de la noche los miércoles. A orar y adorar, orar y adorar. Pastor, hace tiempo, ¿por qué no regresa? Es que desde que no hay ese tiempo de oración los miércoles, mi vida espiritual no es la misma. ¿Sabe qué frustración como pastor siento? Porque la vida espiritual de esa persona está dependiendo si viene o no viene al templo, si viene o no viene a la iglesia, si viene o no viene a la actividad espiritual, al congreso, a la reunión de hombres, a la reunión de líderes, no lo sé. Su vida espiritual depende si el líder le atiende o no le atiende, si el pastor le atiende o no le atiende. ¿Sabe, hermano, que como pastores a lo mucho que podemos atender de una manera casi integral son 50 personas? No más. No, es que esa es la realidad. Mire, Jesús, ¿a cuántos atendió? ¿A cuántos? ¿A 120? No. Que sí, venía la multitud, le predicaba y los espantaba luego. Sí. Viene el joven rico y le dice: maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y los discípulos, me imagino a su alrededor, los discípulos, wow, viene un joven y es rico. Wow, ojalá se quede, porque imagínate, rico, nos va a dar para el ministerio, va a sembrar para el ministerio. Mire los diezmos que va a dar el joven rico. No, hombre, no. Y todos emocionados porque el joven rico, además de rico, era joven. Y si era joven, a lo mejor, y rico, a lo mejor era guapo. Y los discípulos vieron una gran posibilidad seguramente de decir: wow, viene el joven rico. No, hombre, ya me imagino que diezmo. Ya vamos a poder comer mejor, Jesús. Ya vamos a poder vestir mejor, Jesús. Ya no vamos a ir caminando por lo menos a unos 3 o 4 asnitos, ¿verdad? Vamos a invertir. Todos felices. Pero cuando vino el joven rico, Jesús le dice: a ver, ¿te sabes los mandamientos? Y yo también, de repente, no lo dice la Biblia, pero me imagino al joven rico: ya la hice.
Dice, claro que me lo sé. Es más, desde que era joven, desde que era niño, yo me lo sé. ¿Qué más? Pero no solamente me lo sé, dice, en un pasaje paralelo dice, los he guardado. O sea, se ufanaba de que los cumplía. Y Jesús le dice, muy bien, una cosa te falta. Solo una cosa y tendrás la vida eterna. El joven dijo, ¿qué? Y Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Los discípulos, no. Yo me imagino a los discípulos desde que Jesús empezó, bueno, una cosa te falta. Dije, no, Jesús, no vayas a decir eso. Jesús ¿cómo vas a dejar ir esa bendición? Y conforme Jesús iba diciendo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No, los discípulos, ya lo perdimos. Toma tu cruz. No menos, Señor. ¿Cómo les hablas de cruz al joven rico? Hay que hablarles de cosas que les hagan sentir bien, de cosas que le toquen el alma. ¿Cómo que les hablas de la cruz? Y después entonces sígueme. El joven rico, ya sabe la historia, no aceptó. Se fue. Y yo me imagino otra vez los discípulos, Jesús, ahí se va, hazle una rebajita aunque sea. Mira, llámalo, que no lo tome muy en serio. Mira, ¿por qué no le ofreces? Hazle una oferta, no lo podemos perder. Pero Jesús, la Biblia dice que hasta se fue triste. Pero Jesús lo amó, dice allá, Jesús lo amó. Dirán algunos con ese amor, pues, ¿para qué quiere un demonio? Los discípulos quedaron tan perplejos que hasta a ellos les movió el asunto, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, Señor, ¿y nosotros? Que lo hemos dejado todo. Wow, ¿qué recompensa vamos a tener? Jesús le dijo, nadie se va a quedar sin recompensa. Su recompensa va a ser 100 veces más. No solo en esta vida, sino en el siglo venidero. Ahora, Dios es tremendo. Jesús es tremendo. Si Jesús le hubiera dicho esto al joven rico, el joven rico era un negociante, por algo era rico. El joven rico, mira, enseguida, no, voy a invertir lo que tengo, pero voy a recibir 100 veces. Me quedo. ¿Qué hay que hacer con Jesús? ¿Qué hay que hacer? Pero Dios es así, Jesús es así. Nuestra vida espiritual, hermanos, es hermoso tener pastores que velan por ustedes. Y ese es nuestro trabajo, dice la palabra velar. Es hermoso tener pastores que les alimentan. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso tener pastores, hermanos, que si le hablas a las 3 de la madrugada, lo vas a encontrar despierto esperando tu llamada. No es cierto. No llegamos a tanto. Miserable hermano allá en Campeche, 2:30 de la madrugada. Lo bueno que no me agarró en avivamiento. Algunos se quedaron así. Me dice, pastor, lo desperté. No, le dije, sabía que me ibas a hablar. Es hermoso saber que tenemos pastores. ¿Cuántos dicen amén? Algunos no dijeron amén, pastor. Luego le digo quiénes.
Otra vez, es hermoso, maravilloso tener pastores, ¿verdad? Líderes que nos dirigen, que nos ministran, que nos liderean, aleluya, que nos atienden. Es hermosa esta iglesia con todas las actividades que hace. Hace un rato estaba platicando con la pastora y me decía, hacemos esto, los jóvenes. Digo, wow, qué hermoso. Y se pone bien padre. Es maravilloso tener actividades, venir a la oración, venir al todo. Pero le voy a decir algo. Con esto voy cerrando. Que su vida espiritual, la fortaleza, la pasión, el fuego, el compromiso de su vida espiritual no dependa de eso. No convierte en un subsidio espiritual todo esto. Que su vida sea establecida en una relación y en una comunión personal, permanente, continua con Él. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Porque Dios, mire qué hermoso, dice allá, porque Dios tales adoradores busca que le adoren. Pero la versión original dice que Dios sale al encuentro. Dios sale al encuentro de aquellos que le quieren adorar en espíritu y en verdad. Porque hay misterios. Escuche lo que le voy a decir. Hay misterios que solamente, hay privilegios que solamente obtenemos estando a solas con el Señor. Y ahora le voy a decir algo. Ay, pastor, entonces ya no hay necesario venir a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, le voy entendiendo, gloria a Dios. Ya no es necesario que yo venga a la iglesia. Todo lo contrario. Porque cuando mi vida espiritual se fundamenta y se establece en mi relación personal y en mi comunión con Él de manera natural, es más, voy a desear, voy a anhelar la comunión con los santos, la comunión con la iglesia. Voy a querer venir a la oración. Voy a querer, me quedo a los 3 cultos. ¿Alguien dice amén? Conste. Yo, no, yo me quedo a los 3. Es tanto, porque es el resultado natural. ¿Qué dice Primera de Juan? El que tiene comunión con Dios tiene comunión con sus hermanos. Y entonces venir a la iglesia es participar. Será el reflejo, será la pasión, será el resultado normal, natural de que mi vida cristiana no depende del culto, depende de mi Dios. Estuve con Él esta mañana, estuve con Él esta tarde. Oh, le abrí mi corazón y Él me habló. Y ha puesto un fuego, un entusiasmo, una pasión por ahora ir a la iglesia, por ahora estar con mis pastores, por abrazarlo, por traerle una bendición a mi pastor, o al que predica. No, ¿cierto? Hermano, se vuelve una vida en el espíritu. Aleluya. Pero necesitamos, la primera área, establecernos nuestra relación con Él. Mire, hermano, ya termino. Ya está subiendo todo el ministerio, pero mire, ¿se acuerda usted Hechos capítulo 5? Cuando subieron los apóstoles Pedro y Juan, subieron a la iglesia, se encontraron a un paralítico. No entraron, no habían entrado al templo, que subían al templo y en la puerta se encontraron a un paralítico. Y el paralítico les dijo, extendió su mano para recibir una limosna, una ayuda económica. Los apóstoles vinieron y le dijeron, no tengo oro, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos le damos.
En el nombre de Jesús, levántate, ponte de pie. Wow. Bueno, se lo dijo al paralítico, pero usted está entendiendo. Póngase de pie, ya terminé. Póngase de pie, no le hace. Dios está hablando, ¿verdad? Hay quienes son paralíticos de los pies, pero otros a lo mejor de no. Pero qué bueno que se levantó. Mire, ya terminó. Hermano, me impresiona esto, pastor. ¿Fueron a qué? La Biblia dice que los apóstoles fueron a la hora de la oración, pero no fueron a la oración para recibir poder del Señor. No fueron a la oración para recibir la unción del Espíritu Santo. No fueron a la oración para recibir el poder sanador, para levantar a los muertos y a los paralíticos. No, ellos subieron llenos del poder del Espíritu a la oración. Ahora, hermano, mire, está bien si usted viene a la oración y dice: Señor, lléname con tu poder. Está bien. Pero ¿cómo serían nuestras oraciones si no viniéramos en busca del poder de Dios, sino trajéramos el poder de Dios a nuestra oración? Trajéramos el poder de Dios a nuestra reunión. Trajéramos el poder y la unción del Espíritu de Dios a la casa. No, hermano, los demonios se esconderían, ni siquiera gritarían: no digas nada, por no van a echar. ¿Pero qué? Estos hombres vienen con el poder. ¿Cómo serían nuestras reuniones si en lugar de venir por el poder de Dios, traemos el poder de Dios, ese poder que se derramó en nuestro lugar secreto, ese poder que se derramó en mi tiempo personal e íntimo con el Señor? Jesús, en el poder del Espíritu. ¿Cómo sería nuestra adoración si en lugar de venir para recibir una unción en medio de la oración, ya traemos la unción, ya traemos el poder? Los cultos serían completamente diferentes. Y usted no necesitaría venir a una reunión para impactar a todo su alrededor, porque el Espíritu de Dios estaría con usted. Y donde usted que vaya, como Pedro, hasta su sombra va a sanar a los enfermos. Yo estoy seguro que Pedro ni sabía que su sombra sanaba a los enfermos. Yo creo que si se hubiera enterado, le hubiera pasado como a muchos de nosotros, que con tantita gloria nos volvemos presumidos. No, ya no nos merecen. No, aleluya. No. Yo creo que Pedro ni siquiera sabía, pero la Biblia está registrado que era tanto el poder del Espíritu sobre Pedro que su sombra sanaba a los enfermos. Tú no sabes, ni te darás cuenta, estoy seguro, pero tu sombra sanará corazones, sanará cuerpos, sanará vida. ¿Sabes por qué? Porque estás plantado, establecido en aquello que es lo fundamental: mi relación, mi comunión con Él.